computador. Bueno, bienvenidos a una clase más. La idea de esta clase es crear una aplicación y manejar en ella un list view, ¿sí? Es manejar una lista, ¿sí? De elementos. ¿Cómo crear un componente visual que muestre una lista de elementos? Como en este caso, ¿sí? Es muy sencillo. Lo único que queremos mostrar acá es una lista de personas. Observen que cada ítem de esta lista, ¿sí? Tiene el DNI, por ejemplo, el apellido y el nombre de una persona. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con este componente de lista, que es el más sencillo, ListView, y ya la clase siguiente vamos a trabajar con un componente de lista un poco más complejo, que es el Recycler View, en donde cada ítem, ¿sí? Va a ser un Card View. ¿Ok? Entonces, próximo encuentro, una vez que manejemos este list view, la idea es trabajar con una lista con tarjetas. En este caso es una lista muy simple. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para armar este list view? Bien, por un lado, fíjense que este list muestra una lista de personas. ¿Ok? Entonces, por un lado, vamos a tener un modelo, sería conveniente, como cada ítem muestra una persona, lo conveniente sería en tener un modelo de lo que sería una persona. ¿Ok? Y vamos a hacerlo algo sencillo. Vamos a suponer que una persona tiene, en este caso, esta es nuestra clase persona, este es nuestro modelo, tiene DNI, apellido, este es más o menos un UML, y nombre, ¿no? Entonces, vamos a hacer nuestra clase persona con estos atributos, ¿sí? DNI, que va a ser de tipo, no sé, entero, long, apellido, que va a ser de tipo string, que es de tipo string, perdón, y nombre, que es string, ¿ok? Entonces, este va a ser nuestro modelo de persona. Ahora, una vez que tenemos el modelo de persona, lo que tenemos intención es de crear una lista en donde, como bien dije recién, cada ítem es una persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo tengo que pensar una vista de esta manera? Lo primero que tengo que pensar para armar una vista de esta forma es en tener una vista principal, que es la que va a contener el list view, ¿sí? Una vista principal, que es la que va a contener el list view, la lista. Y por otro lado, armar, ¿sí? Otra vista, que es la que va a representar nuestro ítem, ¿ok? Si yo necesito armar una vista, si yo necesito armar una lista donde en cada ítem muestro, no sé, la foto de la persona, el apellido, el nombre, por ejemplo, bueno, armaría esa vista por separado, ese ítem por separado, en donde evidentemente tendría un componente para mostrar la imagen de la persona, un componente para mostrar el apellido, un componente para mostrar el nombre. En este caso, nuestro ítem, ¿sí? Va a ser muy simple, ¿sí? Nuestro ítem va a ser muy simple. Como lo que queremos mostrar son los datos de la persona, no queremos mostrar ninguna imagen, no queremos ningún botón, ¿sí? Queremos mostrar el DNI de la persona, el apellido y el nombre. Nuestro ítem va a estar compuesto por 3 simples text view, ¿ok? Nuestro ítem va a estar compuesto por un simple text view. Entonces, ¿cómo pienso la aplicación? Bueno, cada ítem va a mostrar una persona. Lo conveniente sería tener entonces representado nuestro modelo de persona, lo que sería una persona. Ahora, por otro lado, tener la vista principal, el contenedor principal, que va a tener la lista de elementos, que va a tener el list view, ¿sí? Y por otro lado, diseñar la estructura de cada ítem de esa lista. Luego vamos a tener que crear una clase que es la que se va a encargar de inflar, ¿sí? Es la que se va a encargar de inflar en ese list view cada uno de los ítems con una lista de personas que vamos a tener, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente.
Lo primero que vamos a hacer es crear el proyecto, ¿sí? Así que espero que lo hayan podido crear. Ahí yo voy a pausar. Por ahí no veo el chat, ¿sí? O se me complica llegar al chat y es más fácil si ustedes abren el micrófono, ¿no? Bueno, entonces, vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerden que elegíamos Empty View Activity. Siguiente. Le vamos a dar un nombre. Le sugerí yo que le pusieran de nombre mi lista, o el nombre que ustedes quieran. Asegúrense que quede un proyecto Java. Bueno, ustedes ya saben, ¿no? El API mínima, donde lo van a ejecutar. Finalizar. Uy, ¿qué elegí yo? Yo dándole consejo a ustedes, me parece que elegí cualquier cosa. A ver, cancelo. Bye. Project. Activity. Está bien, yo Android 12 tengo en el teléfono. Está bien lo que elegí. Lista. Yo tengo Android 12. Debe estar haciendo alguna actualización. Bueno, espero un ratito. Bueno, ya tenemos el proyecto generado. Acá Eder está compartiendo. Lo primero que vamos a hacer es, como vamos a hacer uso del view banding, ya vamos a dejar eso activado, ¿no? Recuerden que para activar el banding iban por binding, Gradle, Eder, abrís el archivito de Gradle, ahí nosotros te vamos marcando. Eso, sí, señor. Abajo, viste que estamos, asegúrate de estar dentro de Android, de la propiedad Android. Eso. Dentro de Android, puedes hacerlo al final para que te quede más cómodo. ¿Te acuerdas que activabas? Agregabas la propiedad build feature. Ahí te lo escribimos por el chat. Siempre en minúscula la propiedad. Empezala. Build. Builder. De builder. Build. Ahí te lo pasé por el chat. Ahí está. Bien. Abro llaves. ¿Y cómo tiene que seguir ahora? A ver. ¿Qué tiene que poner ahí? ¿Activar qué propiedad? Sincronizar. No, le falta todavía. No, Dentro de le View falta. Feature tiene que agregar View binding. View Bien. Binding True, igual después. Y asignarle true. y asignarle true a esa propiedad. Igual a true. Punto. Bien. Y ahora sí, ahí Eder, fíjate arriba en la barra azul esa que te apareció, sincronizar. Exactamente. Perfecto. Entonces, como de acá en más vamos a hacer uso del binding, vamos a activarlo, ¿sí? Ya después nos ponemos a trabajar tranquilo. Esto es algo que ya ustedes ya lo hemos hecho, entonces no nos vamos a detener tanto ahí. Bien, y yo una vez que sincronizaste todo, cerrá todas las ventanitas para que trabajes más cómodo. Perfecto. Genial. Lo primero que vamos a hacer es crearnos el modelo de persona, ¿sí? Antes de empezar a armar las vistas y todo, vamos a crearnos el modelo de persona. Eso. Sí, Eder, puedo crear un paquete, ¿sí? Un package, llamarle modelo para que quede más organizado, ¿sí? Es buena práctica esa. Y ahí dentro del paquete modelo metés la clase persona. Que lo vamos a hacer muy simple. Que la persona tenga DNI, apellido y nombre. Nada más. DNI, apellido y nombre. Acordate ponerles el privado para respetar el encapsulamiento, ¿sí? Después todo lo demás estabas bien. Eso, minúsculas, sí señor. Soy muy quisquilloso en esto porque están trabajando con componente Java. Se van a empezar a confundir un poquito ahora cuando trabajen con .NET, que es al revés. Vieron que en .NET, bueno, también los atributos en minúscula, ¿sí? Pero los métodos en mayúsculas en .NET. String, apellido.
Y ahora agregarle el apellido. Bien, y ya que estás, generale el constructor y los getter y setter. No, solamente esos tres, Eder. Solamente esos tres. Para que sea más fácil la vista. ¿Sí? Después ustedes, con otros elementos, la hacen más complicada. Ojo, adentro de la clase persona generás los getters. Parate después al final de apellido. Eso, y ahí hacele. Ahí generale el constructor primero. ¿Sí? Así ya es más fácil después crear las personas. Y los getters. Y ya tenés la clase, el modelo de persona. Fíjense que persona es una clase entidad. ¿Sí? Perfecto. ¿Sí? Ya tenemos los getter y setter. Genial. Muchísimas gracias ahí, Eder. Muchísimas gracias, Eder. Bueno, hasta acá tenemos en un nuevo proyecto creado el modelo de una persona, ¿no? Habíamos también agregado la propiedad de viewBanding, ¿sí? Ya lo tenemos listo para cuando empecemos a construir las vistas. Bueno, ahora lo que queremos armar es lo siguiente. Nosotros necesitamos que el main activity, la vista del main activity, sea una lista. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a nuestro activity main XML. Vamos a abrir la vista. Recuerden que cuando nos referimos a la vista, nos referimos al archivo XML, ¿no? Bien, fíjense que el activity main XML, que es este archivito que le generó automáticamente Android Studio en la carpeta layout, tiene un text view, ¿no? Que dice Hello World. Bueno, eliminale ese elemento, se lo vamos a borrar, ¿sí? Para borrarlo podés hacerle un clic derecho, está bien, o entras a modo código y se lo borrás, también es lo mismo. Bien, vamos a vista diseño. Genial. Entonces, se dan cuenta que ustedes ahora tienen la vista principal, tienen como contenedor un constraint layout. Recuerden que siempre cuando inician la vista, tienen que arrancar con un contenedor. Y dentro de ese contenedor ponemos componentes, ¿sí? Componentes como botones, textos, ¿sí? Imágenes. Bueno, en este caso, el componente que nosotros vamos a poner es un list view. Seguramente lo van a encontrar en Legacy, aquí. Legacy, y tiene que figurar, párate acá, eso, list view. Perfecto. Nos vamos a asegurar, ¿sí? Nos vamos a asegurar que este list view ocupe todo el ancho, exactamente, anclalo a todos los lados si te deja. Por defecto, fíjense que la lista ocupa todo el ancho y todo el alto del display, ¿sí? Por defecto, observen que por defecto esta lista dice va a tener como ítems, ¿sí? Text view, ¿sí? Un text view que va a decir ítem 5, ¿tá? Y tienen la posibilidad de poner un subítem si quisiera, ¿ok? Este es el contenedor, ¿sí? Esta es la lista, ¿estamos? Nosotros, luego, desde Java, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pretender acceder desde código a esta lista y llenarla con ítems que van a tener el DNI, el apellido y el nombre de la persona. Por lo tanto, una vez que agregamos a nuestro contenedor el list view, le vamos a poner un ID a este componente, ¿sí? Podemos hacerlo desde propiedades. A ver si lo veo acá. Ahí desde propiedades le podemos poner el ID, eco, ahí donde está el compañero. Ahí le puedo poner un ID o puedo ir por código y ponerle el ID, ¿no es cierto? Ponele, qué sé yo, no sé, LB por list view o el nombre que vos quieras, lista personas, LB personas, ¿sí? El ID que vos quieras. Eso, fíjense que grande Eder, fíjense que cuando él puso acá el ID, a la propiedad esa la agregó inmediatamente, ¿sí? Acá en el list view, él puso la vista split, en donde muestra código y muestra el diseño, ¿no? Acá en la vista split, ¿observan?
Bueno, él dice, mira, cuando pongas el ID acá, fíjate que se lo asigna automáticamente aquí en código, ¿no? Bien, entonces, de acá en más, para Eder, la lista de personas, el list view de personas, se llama lb-lista personas, ¿ok? Listas personas. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Es diseñar el ítem. Queremos decir que cada ítem de la lista va a mostrar el DNI, el apellido y el nombre de la persona, ¿sí? Por lo tanto, ese ítem va a estar compuesto, esa vista va a estar compuesto de 3 test view, ¿ok? Entonces, lo que vamos a hacer es crear una nueva vista. Pero esta vista, ¿sí? No va a estar asociada a ninguna activity, ¿ok? Esta vista que vamos a crear, este archivo XML que vamos a crear, que va a representar a cada ítem de la vista, no está asociado a ninguna activity. Entonces, ¿cómo genero un nuevo XML? Un nuevo layout, ¿sí? Una nueva vista. Hacemos clic secundario en el paquete layout, ojo, header, ahí no. Eso, en el paquete layout, clic secundario, ¿sí? En el paquete de recursos. Eso, y vamos a elegir New, y vamos a elegir Layout Resource File. Nuevo archivo de recursos layout. Ahí. El segundo. Bien. Tranquilo. Me pide que le... ¿Qué pasó? A ver, New de nuevo. Ahí está. Ahí quédate. A ver. Nos pide que le demos New Layout Resource File. Ahí está. Lo repite para que el que no vio lo vea. ¿O se bugueó? Ahí está. Bueno, el nombre del archivo, ahí le pide el nombre del archivo. Cuando pongo un nombre de archivo XML, ¿sí? Nos va a exigir que lo escribamos en minúsculas, sin espacios, ¿sí? Bueno, le podemos poner de nombre ítem-lista, en minúscula. Ítem-lista. Ahora, Eder, fíjense que por defecto, ¿sí? El contenedor raíz de esa vista va a ser un constraint layout, ¿no? Lo vamos a dejar así. Lo vamos a dejar así, es lo mismo. Está bien. Un constraint layout. Ok. Ahí lo está generando. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros queremos indicar ahora, fíjense que ahora tienen abierto, ¿no? El archivo itemLista, que es un contenedor de tipo constraint layout vacío, ¿sí? Bueno, lo que nosotros queremos acá dibujar es el ítem de cada lista, de la lista, cada ítem de la lista. Es decir, queremos dibujar acá la estructura de un ítem. Después, de alguna manera, vamos a inflar esto en cada posición de la lista, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar en cada ítem de la lista es una persona. ¿Y la persona qué tiene? DNI, apellido, nombre, ¿sí? Y esos elementos serían text view. Exactamente. Entonces, metele que son pasteles, podés ponerlo, acomodarlo. ¿Mm? Acordate, claro que... Todavía no lo ancles abajo a ese, porque vas a necesitar 3 text view, ¿sí? Fíjate, hacerle clic al circulito azul de abajo y te va a dejar eliminarlos. Al de abajo. Ahí. Lo saco. Claro, arriba, a la derecha y a la izquierda. Después les decimos que ocupe todo el ancho. ¿Sí? Es. Perdón. Profe, una consulta. ¿Hay algún elemento o alguna propiedad en donde pueda seleccionar
los tres, por ejemplo, text view y tirarlo a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, centrarlos. Fíjate de ponerle, hacerlos con shift clic a cada uno, hacer clic en uno, Bien. shift clic en los otros, y fíjate si cambiando las propiedades acá a la derecha, te cambia para todos. Perfecto, gracias. Ahí el ancho, fíjate en la propiedad white, ponele arriba, header, ya que seleccionaste los tres, a ver si te lo toma, arriba de todo, entre las propiedades. Eso, el ancho, match parent, el ancho, no el alto, el ancho, match parent. Si no te lo, eso, escribíselo. Ancho, match parent, match, escribile directamente, te lo tiene, ahí te lo sugirió. Genial, ves que cupe todo el ancho. Y ya que estás, cambiarle el tamaño de la fuente, abajo, debes tener font, size, no sé si figura ahí. Ahí donde empieza text. Más arriba donde tenés text. Text size. Si no, lo puede buscar en la lupita. Eco. Con ese. Eco. Ahí lo tenés. Ponele un 16, porque creo que lo tenías en 14, ponele un 16. ¿Sí? Ahí se ven un poquito más grande. Eco. Ahí está. A ver, después, bueno, ahí está. Lo que estamos armando acá es la estructura de cada ítem, ¿sí? No importa si nos sobra espacio acá abajo, ¿sí? No importa si sobra espacio acá abajo, ¿sí? No importa. Lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Por un lado vamos a tener en el main activity la lista. Y por otro lado, lo que vamos a tener en este archivito XML es el ítem, ¿sí? De esa lista, ¿no? La estructura de un ítem de esa lista. ¿Sí? Bien. Genial. Sí, eso es importante, chicos. Lo que está haciendo Eder aquí, ¿sí? Es ponerles a cada ítem de la lista, a cada ítem de la lista, a cada, perdón, text view de la lista, un ID, ¿sí? En el ítem de la lista ponerles un ID, ¿no? Al text view algo que dé a entender que ahí va a ir el DNI, en el otro el apellido, dijimos, de la persona, y en el otro el nombre, ¿no? Genial. Genial. Perfecto. Bueno. Hasta acá tenemos construida, ¿sí? Hasta acá tenemos construido elementos por separado. Por un lado tenemos la lista, ¿sí? Que está en el activity main, y por otro lado tenemos el ítem, un ítem de esa lista, ¿no? Ahora lo que tenemos que hacer es, de alguna manera, poder llenar esa lista con ítems que tengan esta estructura, que tengan tres text view, donde vamos a mostrar en cada uno de ellos DNI, apellido y nombre, ¿no? Para eso necesitamos una clase adicional, ¿sí? Entonces, siempre que ustedes manejen un list view o manejen un recycler view y necesitan que cada ítem de la lista esté personalizado, ¿ok? Ustedes no van a mostrar simples líneas de texto, una simple línea de texto en cada ítem, van a mostrar, en este caso, 3 líneas de texto en cada ítem, pero podrían querer mostrar una imagen, por ejemplo, en cada ítem. Entonces, bastaría con que agregue acá un image view, por ejemplo, ¿sí? Bien, por ahora vamos a trabajar con este componente sencillo, sin complicarlo, Eder, sin complicarlo para que después, bueno, ahí, hardcodealo, ponele una imagen cualquiera. Ya que lo hiciste, ya que lo hiciste, bueno, Eder dice, yo en el ítem voy a agregar la foto de la persona, pero por ahora va a poner, todos van a tener la misma foto, ¿sí? No te olvides de ancla. Eso, también le pone un ID. Se acomoda. Si ustedes no agregaron el image view, no importa, él lo agregó para que vean algo más. Después vamos a ver,
ya mañana, si Dios quiere, cuando veamos Recycle View, les voy a mostrar donde el ítem, en lugar de ser un constraint layout simple, va a ser una tarjeta, un card. Vamos a ver cómo podemos llenar las imágenes de forma dinámica, ¿no? Ahí está. Ahí tiene el ítem. Perfecto. Ahí déjalo, él se va a acomodar solo. Ahí, bastante bueno. Bien. Bueno, ahora, entonces, viene lo lindo, ¿sí? En crear esa clase que se llama adaptadora, ¿sí? O clase adapter, que es la que se va a encargar de tener información acerca de cuál es la lista y cuál es el ítem que quiero inflar en esa lista, ¿sí? Entonces, como les decía, siempre que tengamos un Recycle View o un List View y la lista es personalizada, seguramente vamos a tener una clase adapter. ¿Mm? Entonces, una clase adapter no es ni más ni menos que una clase Java, ¿sí? Entonces, mira, para que no nos confundamos, hace una cosa, Eder. Cerrá todas estas pestañas que tenés abiertas acá arriba, dejarlas cerradas, así vamos trabajando en limpio y los chicos te pueden ir siguiendo con facilidad. Entonces, para construir el adapter, lo que vamos a hacer es crear una clase, ¿sí? Vamos a crear una clase, una nueva clase Java, ¿sí? Ahí en donde tenés tu main activity, eso, new Java class, directamente. Perfecto. Sí, en la misma carpeta. Podría tener, también si quisiera, tener aparte un paquete de adaptadores, pero si no, yo generalmente mi costumbre es, ¿por qué lo pondría en la misma carpeta del main activity? Porque el main activity es el que va a usar el adapter, ¿sí? Entonces, déjalo ahí en la misma carpeta del main activity. Eso. New Java class y ponele, qué sé yo, persona adapter, por ejemplo. Persona adapter. Bien. Genial. Entonces, ¿cómo le digo que esta clase es un adapter para nuestro list view? ¿Sí? ¿Cómo podría hacer eso? Bueno, lo que vamos a hacer es decir que nuestra persona extiende, nuestra clase persona adapter, extiende de, y ahí te lo paso por el chat, extiende de ArrayAdapter, ¿sí? ArrayAdapter es la clase que manipula cada ítem de un list view, ¿sí? Tengo la posibilidad de decirle de qué tipo de elemento voy a meter en cada ítem, ¿sí? Por eso puedo poner, como tengo en mi modelo una clase persona, puedo decir que mi ArrayAdapter es de persona. Lo más probable es que te pida que importes la clase persona, porque vos a persona lo tenés en un paquete diferente, ¿sí? Por eso te da errores ahí. O sea, uno de los errores es, bueno, que cree un constructor, ¿sí? Y ahí vamos a después modificarlo. Arriba, que dice crea constructor, el primer ítem. Eso, elegí cualquiera de ellos. Cualquiera de ellos. Después yo les digo cuál vamos a elegir. Después lo podemos modificar. ¿Sí? Bien, fíjate que automáticamente te ha importado, es que yo voy viendo con un pequeño delay, ahí, ya te ha importado la clase persona. ¿Sí? Ya te ha importado la clase persona. Cuando ustedes le dicen que extiende de ArrayAdapter, ¿sí? Cuando le dicen que extiende de ArrayAdapter, los va a obligar a que tengan un constructor, ¿sí? A que elijan la implementación de un constructor, ¿sí? De alguna de las sobrecargas de constructor de adapter, ¿sí? Que elijan una cualquiera. Que elijan una. Yo le hice elegir a Eder cualquiera. Ya vamos a trabajar con esto, ¿sí? Así de pronto, cuando lo vuelvan a hacer de nuevo, ya eligen ese modelo de sobrecarga. Bien. Primero, vamos a ir despacito. ¿Qué necesitaría tener en el adapter? ¿Sí? ¿Qué necesitaría tener en el adapter? Y bueno, necesitaría tener en el adapter, ¿sí? Podría llegar a necesitar en el adapter tener referencia del contexto. ¿Para qué? Y desde aquí, por ejemplo, yo podría llegar a saber qué ítem seleccionó el usuario y querer iniciar una activity, por ejemplo, enviando cierta información, ¿no? Entonces,
voy a necesitar la referencia del contexto para poder iniciar una activity. O para poder hacer un TOAS, por ejemplo, desde aquí, ¿sí? Necesito referencia del contexto. La referencia del contexto siempre es útil a veces en el adapter. Entonces, lo que vamos a hacer es tener una variable atributo, ¿sí? De tipo context. Vamos a crearnos una variable atributo de tipo context. Bien. Private, recuerden siempre respetar el encapsulamiento, chicos. No se olviden de eso. Private, context, contexto, el nombre que le quieras poner. ¿Sí? Yo para que ustedes se vayan ubicando que siguen en programación orientada a objetos, ¿ok? No, y siguen en Java, o sea, no hay nada nuevo acá. Lo único las librerías que están usando. Otro atributo que voy a tener, ¿sí? En el adapter, va a ser la lista de elementos que va a mostrar este adapter, ¿sí? Entonces, lo que voy a tener acá es una lista, es un list, es un list de persona, de tipo persona. Sí, ponerle el nombre que vos quieras a esa lista. Podés ponerle el nombre que quieras. Lista persona, listado, eso. Genial. Ahí, exactamente, te va a pedir que importes, ¿sí? De Java útil, porque lo escribiste en minúscula, Eder, es en mayúscula list. Es la clase, la interfaz. Eco. Ahora sí, mire, si usted, la clase list, import, al enter, eso. Grande, Eder. Ahí te importó. Bien, y algo que también voy a necesitar es lo siguiente. Y acá viene un poquito, está bien, perfecto. Bien, entonces, tenemos en el adapter referencia del contexto, por si lo necesitamos. Tenemos la lista de elementos, que todavía no está inicializada. Tenemos una variable de tipo lista, pero no tiene nada esa lista, ni siquiera está inicializada, ¿sí? No está instanciada. Y también vamos a tener que tener acá un objeto que el que se va a encargar de inflar, ¿sí? Es el que se va a encargar de inflar. En esa lista, cada ítem que nosotros, cada ítem de la lista, perdón, en la lista que nosotros armamos, ¿sí? Ese ítem lista, ¿ok? Ese objeto es de tipo layout inflator. Layout, que yo te paso, es de tipo layout inflator. Que te paso por el chat para que lo puedas. Layout inflator. Y ponerle el nombre que quieras a la variable. Bien. Es inflador. Bien. Bueno, entonces, ¿qué vamos a necesitar nosotros? ¿Ves que esto ya nos va dando pauta de qué tipo de constructor vamos a necesitar? ¿Sí? Por un lado, o sea, como mínimo el constructor de personaje adapter necesita el contexto, va a necesitar también, ¿saben qué? La lista de personas y el inflator, ¿sí? ¿Y saben qué es este ID resource? Es en donde se va a mostrar esta lista, ¿sí? Eso lo va a recibir desde afuera, ¿tá? Este adapter lo vamos a usar desde la activity, seguramente, ¿no? O desde alguna clase Java, vamos a crear el adapter y se lo vamos a setear a nuestro list view. Tranquilo. Bueno, entonces, vamos a usar el constructor que reciba. El contexto, ya lo tenemos. Que reciba el recurso, ya lo tenemos. Que reciba la lista de personas y que reciba el inflator. Mirá, yo te voy a pasar ya, que estoy en el baile, te paso por el chat eso, ¿sí? Que reciba la lista de personas y que reciba el layout inflator. Y que reciba el layout inflator. Fíjense que estamos usando el constructor que reciba esos elementos. Bien. Entonces, al padre le vamos a pasar el contexto, el recurso y la lista. ¿Sí? Y la lista. Vamos a usar la llamada del constructor del padre que reciba esos elementos. Y la lista. Bien. Genial. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Lo que tenemos que hacer es decirle a esta variable contexto que le asignamos este contexto.
a esta variable lista de personas que le asignamos esta lista de personas, ¿sí? Falta agregar eso en el constructor. O sea que después de la llamada super, tenemos que inicializar nuestras variables locales. Dispunto sería ahí, profe. Sí, puntos, punto. Justo estaba en el chat pasando la asistencia para los chicos que se agregaron recién. Bien. Así, el listado, el contexto. Justo tenías ahí el contexto. Ajá. A contexto le pasás context. Perfecto. Y nos queda header, inflador, le pasás inflador. Bien. Perfecto hasta ahí. Bien. Bueno. Bien. El adapter, ¿sí? Tiene un método, ¿sí? El adapter tiene un método que se va a ejecutar por cada elemento de la lista, ¿sí? El adapter tiene un método que se va a ejecutar por cada elemento que tenga esta lista, ¿sí? Entonces, cuando a mí me manden una lista de 10 personas, 10 veces se va a ejecutar el método que yo les voy a decir ahora, ¿sí? Por cada elemento. ¿Y qué función? Acá es context. En la línea 22 es context, porque así se llama tu variable atributo acá. Variable parámetro. Ahí está. Por eso te estaba dando en cosas. Profe, Entonces, ¿sí? ¿por qué el super como último parámetro es listado de personas? Eso es lo que no entendí, en el super nada más. No me queda claro. Porque si usamos esta sobrecarga, ¿sí? En donde, viste que en la sobrecarga que usamos recién, recibíamos el contexto y recurso nada más, ¿sí? Acá en este caso, si yo uso esta sobrecarga, requiere que le pase al padre, al constructor de array adapter, que le pase además la lista de elementos, ¿sí? Ok, perfecto. Ahí. De todas maneras, ¿sí? Ahí lo que estoy pasando es esa lista. Si vos no le pasás esa lista, estaría bien lo mismo, porque llamás el otro constructor, el que recibe los dos elementos. ¿Ok? ¿Sí? Es como si vos tuvieses persona con el constructor que recibe todos los elementos menos el ID, y bueno, y vos estás en el constructor, en un constructor de un hijo de persona que recibe todo, menos, incluido el ID, bueno, y vos podés llamar, si querés, acá en super, cualquiera de los constructores que tenga la superclase, ¿sí? No hay problema. Pero yo acá, como ustedes reciben la lista, digo, bueno, usen la llamada, el constructor del padre, que necesita la lista también, ¿sí? Usa ese. Si no lo pusiste, te va a compilar lo mismo. Eso quiero decir. Ahora, el método, ¿sí? El método que tenemos, ¿sí? El método que se ejecuta por cada ítem, ¿sí? El método que se ejecuta por cada ítem que tiene persona es el método getView. Yo te voy a pasar por el chat, ¿sí? La cabecera del método y lo vamos a ir armando entre todos. Ahí está, es un método público. Puedo hacer esto, puedo hacer clic secundario o override method y sobreescribirlo, ¿no? También, esa es otra. Ahí vos podés hacer clic derecho, ¿sí? Clic secundario, override method y busca ahí getView, se llama el método. GetView. Es un método que devuelve un view. GetView, exactamente, es. Ok. GetView. Fíjense, este método, ¿sí? Este método, al retornar, a medida que vayamos trabajando, Eder, al retornar lo vamos a ir poniendo más abajo, ¿sí? Cada vez más abajo. Así vamos agregando código. Yo así les voy diciendo. Este método, getView, es el método que les decía, se va a ejecutar por cada elemento que tenga nuestra
nuestra lista, ¿sí? Nuestro listado de personas. Si el listado de personas tiene 10 elementos, 10 veces se va a autoejecutar este método, ¿ok? En cada ejecución, este método va a recibir por parámetro. Lo ejecuta automáticamente la máquina virtual, lo va a ejecutar automáticamente, bien digo, la máquina virtual, Android. Entonces, por cada elemento, ¿sí? Se va a ejecutar. Y va a ir recibiendo la posición de esa lista que está recorriendo, ¿sí? Para el primer elemento, en la variable position va a recibir el 0, para el segundo elemento el 1, y así sucesivamente. ¿Ok? Ahora, el segundo ítem, ¿sí? El segundo ítem hace referencia a, el segundo elemento, el segundo parámetro, a qué ítem, ¿sí? ¿Cuál es el ítem que tiene que mostrar en esa lista? ¿Sí? Ahí de alguna manera le vamos a decir, che, que cada ítem que se va a ir mostrando es el que creamos nosotros aquí, en ítem lista XML. Ya vamos a ver cómo lo decimos. ¿Sí? Y el tercer parámetro, ¿sí? De este método hace referencia a en dónde se va a mostrar. ¿Sí? Bueno, esa lista se va a mostrar, ese ítem se va a mostrar en el list view que está en el main activity, ¿no? Bien. Entonces, básicamente, lo que yo voy a tener que hacer acá, claro, básicamente lo que voy a tener que hacer acá es lo siguiente. Es tomar cada elemento de esta lista, tomar un elemento de esta lista y mostrarlo, justamente lo que había mostrado recién Eder, en ese ítem, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Lo primero que vamos a hacer es, vieron que acá este método, el getView, tiene que devolver un view. ¿Qué es el view que va a devolver? El view que tiene que devolver es el ítem ya inflado. El ítem que va a tener ya el nombre de la persona, el DNI de la persona y el apellido de la persona que en ese momento está recorriendo. ¿Ok? Entonces, ahí te paso por el chat, Eder. ¿Sí? ¿Cómo vamos a construir ese view que vamos a devolver? Ahí te estoy pasando. ¿Sí? Nuestro view, nuestra variable view, te lo pasé por el chat, por ahí si lo querés copiar, va a ser igual a esto que recibe por parámetro. ¿Sí? Entonces, convenimos que lo que va a recibir por parámetro es ese XML que tiene el text view del DNI, el text view del apellido, el text view del nombre, ¿no? Ese item view hace referencia a ese elemento. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a preguntar allí, ¿sí? Vamos a decir, che, si ese item view es nulo, y esa variable item view es nula, si es nula, entonces, o sea, si por alguna razón, ¿sí? Si por alguna razón yo no tengo acá, en este convert view, no tengo referencia a ese ítem, lo voy a crear esa referencia. ¿Sí? ¿Cómo hago? Ahí les paso, ahí te paso la línea de código, bueno, pueden utilizar todos. Voy a decir que nuestro item view, eco, nuestro item view va a ser, y le vamos a pedir a nuestro inflador, ahí donde vos pusiste LI, es nuestro inflador, nuestro layout inflator. Inflador, que llamaste vos, le digo, en ese item view voy a inflar nuestro layout que se llama item-lista. Item-lista es un recurso que tenés dentro de la carpeta layout, ¿sí? ¿Dónde lo vas a mostrar? ¿Dónde se va a inflar? En el parent. ¿Cuál es el padre? El padre es el list view, ¿sí? Bien. Y el parámetro, el otro que indica si está vinculado o no, lo vamos a usar así siempre como falso, ¿sí? En términos generales, lo que estamos diciendo es, si nuestro item view, por alguna razón, es nulo, ¿sí? O sea, si no tenemos referencia a este ítem, para accederlo, lo hacemos de esta manera, ¿sí?
Entonces, a partir de ese momento, item view se refiere a este XML, ¿sí? Por lo tanto, ahora lo que voy a querer hacer es lo siguiente, ¿sí? Yo ya sé acá cuál es el ítem. Ya sé cuál es el elemento de la lista que estoy recorriendo. Ya sé cuál es el ítem y ya sé cuál es el elemento de la lista. Ahora lo que quiero hacer es decir, che, de esta lista, de esa posición, quiero tomar la persona y mostrarla en ese ítem, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es crearnos una variable persona. Eso, fuera del if, ahí en el método. Seguimos en el método getView, ¿sí? Entonces, dentro del método getView, acá, hijo, bueno, puede ser ahí, pero si no, hacelo ya acá. Podés hacerlo ahí, así. Vos acá vas a estar más seguro. Como para que vayan viendo la secuencia. Vos decís, bueno, a ver, vamos a crear la persona. Vamos a declararnos una variable persona. Persona. Va a ser igual a no. A la persona la vamos a sacar de la lista. La vamos a sacar de la lista de la posición que en este momento estamos recorriendo. La vamos a sacar de la lista de la posición que en este momento estamos recorriendo. ¿Cómo se llama tu lista de personas? ¿Dónde tenés? Esa, listado de personas. ¿Sí? Que es esta que vos pusiste acá, ¿no? Que ahí, en el constructor, la recibís y la inicializás a la variable true. Bien. Entonces, ¿cómo le dirías que de ese listado de personas, no, pues ahí tenés que rescatar una persona. ¿Cómo le decís que de ese listado de personas querés rescatar la persona que viene en esta posición? ¿Sí? Vos decís, bueno, mira, la persona que quiero rescatar es la que tengo en el listado. No, no es un arreglo. Es una colección, listado de personas. Ah, bien. Listado de personas, punto get. Bien. ¿Y qué posición? Y la que me viene por parámetro en el método getView. Recuerden que dijimos que este método se va a ejecutar por cada persona que yo tenga en este listado, ¿sí? Cuando es la primera persona que está recorriendo, position vale 0. Entonces acá me va a extraer la primera posición. La primera persona. Cuando pase por la segunda persona, ¿sí? Position automáticamente va a valer 1. Entonces me va a extraer la segunda persona, ¿sí? ¿Qué quiero hacer con esa persona? La quiero mostrar en este ítem, ¿cierto? ¿Sí? La quiero mostrar en ese ítem. Pero ¿qué sucede? En ese ítem, ¿qué tenés vos en ese ítem? Mirá, ¿qué elementos tenés en ese ítem? Si vos haces un clic en este ítem vista, te lleva directamente. Si haces un control clic, por ejemplo, ¿qué tenés en ese ítem? Tenés tres text view, ¿no es cierto? Uno que dice ID-, a ver, recordanos. ID-nombre. El otro que dice ID-apellido, perfecto. Y el otro que dice ID-nombre. Nombre, apellido, DNI, era el primero. DNI. Bien, y el de la imagen, vamos a hacer que aparezca siempre la misma imagen, por ahora, ¿sí? No vamos a cambiar de imagen porque no todos la hicieron con imagen. Bien. Entonces por eso va a mostrar siempre el mismo icono, el mismo avatar. Pero después, mañana, cuando veamos lo del Recycle View, les muestro cómo cambiar dinámicamente una imagen, inclusive si la imagen viene desde una URL, de un servidor. Bueno, entonces, lo que quiero hacer yo es acceder desde acá, al text view ID-nombre, quiero acceder al text view ID-DNI. Entonces, ahí, créate una variable abajo de persona de tipo text view, por ejemplo. Eso, es decir, bueno, acá voy a poner el text view y darle el nombre a la variable, qué sé yo, DNI, por ejemplo. Va a ser igual a... ¿Se acuerdan que si estamos en una activity, por ejemplo, para acceder a un componente, ¿se acuerdan que lo hacíamos de esta manera? Find view by ID,
¿Se acuerdan? Para acceder al text view de la vista. Pero acá, ¿qué pasa? No lo puedo hacer de esta manera. ¿Sí? ¿Por qué? Una, porque no estoy en una activity, estoy en un adapter. Y otra, que ese text view está dentro de este ítem. ¿Sí? ¿Cómo lo accedo? Y bueno, ahí voy a poner item view punto. Decirle, de ese ítem, punto, find view by ID, y ahí sí puedo decirle, find view by ID. Eso, y ahí decirle, bueno, voy a recuperar el elemento r.id. Ahí estoy accediendo a ese ítem, ¿sí? Entonces, r.id, punto, vieron que cuando accedo a un componente es r.id, punto, y el nombre del componente, DNI, por ejemplo. Bien. De la misma manera, accede a los otros dos ítems. A los otros dos componentes, digo, no. Apellido, ajá. Bien, perfecto. Bueno, pero lo que nos estaría faltando ahora es ¿qué cosa? ¿Qué nos estaría faltando? Sí, la foto, pero ponele que no uso la foto. Lo mismo la foto No va, tenemos claro, personas en ninguna lista tampoco setearle los todavía. O sea, no valores. llenamos la lista con valores. Claro, ustedes tienen, miren, acá tienen la persona, en la línea 37 tienen la persona. Y acá tienen la vista de la persona, si se quiere, ¿no? Ahora lo que yo tendría que decirle es que a este DNI, ¿sí? A este TextView DNI, le voy a setear el DNI de la persona que en este momento estoy recorriendo, ¿no? A ver, ¿cómo harían eso? ¿Cómo le diría que a ese TextView DNI le voy a setear el DNI de la persona? Que Claro, primero creo la Con el persona, y setter. después, claro. después le hago el DNI, app. como lo pone Nacho ahí. Es. Y le voy a setear de la persona que estoy recorriendo en este momento. ¿Cuál es la persona que en este momento estoy recorriendo? ¿Qué variable quedó? Persona, ¿no? En position tenés el índice, digamos. Y en persona quedó la persona. Eco. Pero vos no querés toda la persona mostrar ahí, es el DNI de la persona. De persona, punto, get DNI. No. De la persona que estás recorriendo, le decís, dame el DNI. Eso. Bien. Bueno, una pequeña observación nada más. Una pequeña observación. Esto funciona, ¿sí? Compila hasta ahí, pero es tramposo. Miren, cuando ustedes van a setear en un edit text o en un text view eh, un dato, él espera un string acá. Y DNI es un entero. Entonces, por más que les compile, que no les marque error, cuando lo que van a setear es un número entero, exactamente, concatenale ahí una cadena vacía. No, más, comillas vacías, más, no punto, más, concatenale exactamente, ahí lo tenés en un string. Vuelvo a repetir, cuando ustedes van a setear en un edit text o en un text view, van a setear un texto, ¿no? Y lo van a setear con un dato numérico, ¿sí? O algún método que devuelve un dato numérico, les marca que está todo perfecto, que está todo bien, pero en tiempo de ejecución da el error. Entonces, para prevenirlo, por ahí si les llega a dar el error, es nada más que al método ese que devuelve un número, concaténenle comillas vacías y ya lo manejan como string. ¿Sí? Bien, Eder. ¿No Y se de la puede misma castear ahí, manera, profe? ¿cómo? ¿No se utiliza el cast en esos casos? No, ¿no? Porque son tipos ¿Hacer distintos. un Vos no podés castear un parseo no? entero a un string, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es. Pero puedo usar otros métodos para parsear, ¿sí? A string, pero no es el toString, ¿sí? En ese caso. Después cuando lo piensen, a ver, Nosotros le digamos que sea número. O sea,
Sí, siempre los métodos setText reciben string, ¿sí? Reciben un Bien. string. A ver, están volviendo a preguntar, son serias. Reciben un string porque el método está declarado así, ¿sí? No está sobrecargado, no están sobrecargados los métodos setText para que permitan otro tipo de datos. ¿Ok? ¿Se entiende? No están sobrecargados. Bueno, ahí seteó el DNI. De la misma manera, ahora setearías el apellido y el nombre. De la misma manera, setearía apellido y nombre. Sí. Profe, ahí me sale en rojo ID, apellido, ID, nombre y DNI. Fíjate, Pato, de todas maneras, ahí compartís si podés, pero mira, por ahí puede suceder que, fíjate que acá tengo la llave que abre el método getView, ¿sí? Y Sí. la llave del método getView está acá abajo, después del retornar, ¿sí? Sí, estoy adentro. Estás dentro del método. Tenés el if, Sí. no es problema de Ujú. eso. Bien. No, Segundo, estoy afuera del if. estás afuera del if, pero dentro del método getView. Sí, sí. Bien. Perfecto. ¿Podés compartir? Ahí regrabo. Bueno, acá en el caso de Patricia está dando error este recurso. Me dice, che, yo no tengo este recurso, no tengo un recurso, ¿sí? No tengo un componente dentro de ítem lista que se llame ID DNI, _DNI. Entonces, mira, te vas al XML, ítem lista, ya que está en modo diseño, o a ver, para. Es que no tienen esos ID los componentes. ¿Le has puesto otros o no le pusiste? Ahí está. A Fíjate, ver si si te puedo correr parás la barra. parate en el primer text view, el tuyo este es el de DNI, se llama TBDNI. Sí, El otro se sí. llama TB nombre, seguramente, y el otro TB Ahí le apellido. muestro. TV apellido. TB TV apellido, apellido y TV nombre. Ahí nombre. está. Entonces, usted ahí, volvete al adapter. Si Vos apretás querés acceder a estos recursos. Alt Enter debería mostrarte las opciones. Acá sería r.id. Fíjate que de Sí. todas maneras, si vos pones r.id. Cuando pongas Sí, pero no, r.id. Te va a sugerir. no me sugirió el ID, si lo hice. A ver, punto, y dale tiempo. Ahí tenés. Ahí lo tenés abajo, TV. Ah, no lo tengo como ID, solamente me aparece TV, apellido, nombre, bla, bla, bla. Por el Ahí nombre, está. Patricia, que Claro, le pusiste. si no aparece con la Claro, lo palabra ID. tenía diferente. Ujú, Pero es por el nombre, claro, claro. en verdad, cuando lo creaste. Ujú. Claro, no le puse como Eder. Hola. Ahora sí se escucha. Claro, vos le pusiste, sí, se escucha Sí, Eder. Eder. Le pusiste como nombre, como ID, TV apellido, TV, y Eder Ahí le está. puso explícitamente la palabra ID, como en casa. Bien, Exacto. ese es el Sí, inconveniente. sí, sí. Ese era el cambio. Gracias. Genial. Bien. Bueno, Ahí te devuelvo continuamos, el Eder. Bueno, mando, podrías Eder. haber continuado vos, Pato, de ahí. Lo mismo. Ahí te pasan los chicos. Eder dice que, Pato, dicen los chicos que te falta. Bueno, déjalo a propósito, no le pongas el más string para que veamos el error. Ahí, Patricia, en el tuyo, que es lo que Sí, les sí, estaba lo diciendo tengo. acá. Está bien. Si no lo tenés, No, déjalo lo puse. para que vean el error. Bien. Bueno, entonces, fíjense lo que hicimos acá. Sabemos que el método getView se va a ejecutar por cada ítem, por cada elemento de la lista, ¿sí? Lo que hacemos en el getView es recuperamos un ítem, ¿sí? Recuperamos el ítem, recuperamos la persona que estamos recorriendo de esa lista, al ítem le seteamos los datos, ¿sí? Recuperamos los componentes del ítem, le seteamos los datos, y ahora lo que tengo que hacer es retornar ese ítem view, ¿sí? Ese ítem view que ya tiene todos los datos seteados. Entonces, en el retornar, borramos ese super.getView, directamente retornás tu ítem view.
Tu item view. Tu item view, vuelvo a repetir, es esa vista que tiene los 3 text view, que vos en este proceso le fuiste seteando sus datos. Item view, retornás esta variable, item view. Fíjate que es a ese item view al que vos le seteás, es a ese item view al que vos le seteás el DNI, el apellido, ¿ok? Bien. Todo muy lindo acá. Todo maravilloso. Pero resulta, ¿sí?, que yo tengo ahora, por un lado, tengo mi activity que tiene el list view y por otro lado tengo el adapter, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es usar ese adapter, es utilizar ese adapter. Entonces, ¿saben qué vamos a emular? Vamos a emular que esta lista viene de una base de datos, ¿ok? Viene de una base de datos. Entonces, y lo que queremos hacer es que ni bien se ejecute el main activity, lea de esa base de datos la lista de personas y las muestre en la vista, ¿sí? En ese list view. Pero como vamos a aplicar el patrón en MVVM, vamos a hacer lo siguiente. Créate, mientras tanto, header, el view model para el main activity, con un método que se llame cargar datos. Y ahí adentro, créate una lista de unas 5 o 6 personas, ¿sí? Entonces, ¿qué vas a hacer, header? Lo van a ayudar ustedes. Van a crear una clase nueva que va a ser viewModel, ¿sí?, de main activity, un viewModel del main activity, con un solo método que se va a llamar cargar datos, por ejemplo, que lo único que va a hacer es llenar una lista con unas 5 personas. Ojo, header, ojo, cancelar. No es una nueva activity, es un viewModel, ¿sí? Bien. Header creó una clase llamada viewModel main activity. Recuerden que, a ver, puedo poner el nombre que quiero a la clase, puedo ponerle el nombre que quiero, pero para seguir los estándares, ¿sí?, siempre conviene, por ejemplo, si se llama main activity viewModel, ¿sí? Main activity viewModel. Ahora, bueno, el viewModel, como ustedes ya saben, que extiende dentro del viewModel, todo está ahí, está bien, el contexto, y lo que agregó header fue lo siguiente. Dice, bueno, mira, yo acá voy a tener una lista de personas, ¿sí? Voy a tener un list de personas, y lo que voy a hacer es tener un método, agregar personas para agregar a una persona. El único inconveniente acá es que esta lista nunca fue inicializada, ¿sí? O cargar datos, está bien, no sé, el nombre, algo que cargue a las personas. Lo importante es que no va a funcionar eso, inicializar a la lista. Igual hacerle un igual. Podés inicializarla, ¿sí? Podés inicializarla, ojo Valentín. Podés inicializarla en el constructor o ahí mismo, ¿sí? El método. No. Si la inicializás ahí, hacele igual, no Valentín. Eso. Lista, inicializarla con un array list. Exacto. New array list, corchetes, paréntesis. Eso. Faltaba inicializar la lista. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando se instancie el viewModel, automáticamente se va a ejecutar este método. ¿Ok? Ahora, este método no tiene, los métodos que obtienen datos en el viewModel nunca retornan los datos a la vista, ¿sí? Por lo tanto, yo en el viewModel no voy a poner un get, ¿sí?, para obtener cada persona de la lista o obtener la lista. ¿Sí? Pero ¿qué te debería tener? Ahí Valentín dice agregarle un getter para las personas, pero no para la lista, ¿sí? No para ese lista. ¿Qué tendría que tener? ¿Cómo ¿No tendría que tener informo? un set? No. ¿Cómo informo a la vista que Un mutable tengo? con un observer. Es un mutable. Del lado del viewModel, un mutable. Es decir, que lo que voy a tener del lado del viewModel es un mutable de tipo lista de personas, ¿sí?
¿Estamos? Este list de personas es una lista interna que maneja el ViewModel para agregar las personas. Pero ahora yo quiero informar, de alguna manera, a la vista que tengo la lista de personas cargadas una vez que, de alguna manera, se ejecute este método de agregar personas. ¿Sí? Entonces, ¿qué les voy a pedir? Que agregues como atributo, ¿sí? Así como tenés como atributo una lista de personas, créate el mutable de lista de personas. ¿Sí? Voy a decir, bueno, voy a tener una variable atributo, sí señor, mutable la data, sí señor, pero el tipo, ¿sí? Entre corchetes parametrizados, entre corchetes acodados, entre corchetes mayor y menor. En mayor y menor. Mayor y menor. Angulares. Acodados, signo mayor y menor. Como tenés arriba la lista. Cuando decís genérico, eco. Entonces, el mutable es la lista. ¿Vos qué pretendés enviar ¿qué quiero enviar al activity? Quiero enviar la lista completa para mostrarla. Eso. No. El tipo de dato. Ahí lo que espera no es el dato, es el tipo de dato. ¿De qué tipo es tu lista? ¿De qué tipo es tu lista? Es de list de personas. Exactamente. Entonces, entre corchetes acodados el tipo. No es list de personas, es una lista de personas. Si vos pones persona solo, estás diciendo que vas a devolver una persona. No, vos vas a pasarle a la vista la lista de personas. Un list de personas. Y la vista que se encargue de mostrarlo. ¿Se entiende? Bien. Y el nombre que le pones a la variable. Mutable lista. Bueno, M lista, mutable lista, como vos quieras. Está bien, el que te sugiere ahí, mira. Bien. Bueno, entonces ahora el get que voy a tener, Valentín, es el del mutable. ¿Sí? El get que voy a tener es el del mutable. Entonces agregate un método get donde vos quieras. Siempre yo aconsejo los get después del constructor. ¿Sí? Siempre aconsejo atributos, constructor, los get de los mutables y al final los métodos de propósito general, ¿no? Bueno, es público. Devuelve en lugar de devolver un mutable, devuelve un live data, que es el supertipo. Un live data, en lugar de mutable, un live data. Echo. Devuelve un live data. De tipo, corchetes acodados, lista de personas. Es el get de list, de mutable list. Bien. En singular, porque es la clase de persona. Se te fue. Y el nombre del método, te falta el nombre del método. Bien. Y el nombre del método, ponele get. Vas a hacer un get. Eder, mirá, para que no te pierdas. Para un segundito. Vos vas a hacer un get para este atributo. ¿Sí? ¿Te acuerdas cómo seguíamos? ¿Cuál era el estándar para crear el get? Que era get, espacio, y el nombre del atributo al que le ibas a hacer el get. ¿No? Perdón, me refería espacio antes del get, ahí porque te quedó todo pegado. Get, el nombre del atributo que es mutable-list, se llama, empezarlo con mayúscula, mut, get, mut, guión bajo, ¿sí? Abro y cierro paréntesis, que es tu get. O sea, lo único que estás haciendo es el get de este método. Después cuando lo veas tranquilo te vas a caer, vas a decir, ah, sí, eso es lo que quería hacer. Bien, ¿se acuerdan que los get tienen que retornar algo? En este caso, lo que pretendemos retornar, este método get, lo que pretende retornar es esto, ¿sí? O sea, pretendo retornar este mutable, ¿no? Pero ¿qué puede suceder? Que este mutable esté nulo. Fíjense que yo en ningún lugar a este lo inicializo, ¿sí? Fíjense que en ningún momento hice un new para inicializar este mutable. Eso, entonces hacemos ahí. Si, if, vamos a optar por los get, armarlos siempre de esta manera. Si esa variable mutable lista, mut-lista, es igual a null,
lista se llama, mut-lista se llama. Eso. Si esa variable es igual a null, entonces la inicializás. ¿Sí? Decís mut igual mut-lista es igual a new, y ahí la inicializás. Igual, new, mutable la data, y pipi, ya está. Ahí quedó. No hace falta, cuando haces el new de ese lado, no hace falta que le vuelvas a decir entre corchetes acodados lista de personas. Bien. Entonces, si vale nulo, la inicializo. ¿Y qué retorno? El mutable la data. Bien. Perfecto. Entonces, ¿por qué puse esto? ¿Por qué puse este mutable? Porque tengo intención, desde la vista, en algún momento, recuperar la lista de personas para poderla mostrar. ¿Sí? Por lo tanto, por eso tengo este mutable. Por lo tanto, como dice Alberto, si tengo este mutable es porque tengo intención, después desde la vista, estar observando este mutable para ver cuándo está la lista de personas cargadas. Por eso tengo este get, ¿sí? Que devuelve un objeto de tipo LiData de ese mutable. ¿Sí? Por eso tengo este get. ¿Y por qué lo pusiste como privado a este? ¿Por qué no lo pones como público para que directo? Porque estoy respetando el encapsulamiento. ¿Sí? Si yo quiero desde la vista acceder a este mutable, lo tengo que hacer a través del get. ¿Sí? Bien. Ahora, tengo este método, agregar personas, que de alguna manera lo voy a tener que ejecutar desde la activity para que cargue la persona. ¿Sí? Y cuando cargue las personas, este método, ¿sí? Avisarle al mutable LiData que ya tiene las personas. ¿Cómo le digo al mutable, a este mutable de lista, que ya tengo la lista de personas? Que la lista de personas es esta, es lista. ¿Cómo le digo eso? O sea, en el mismo método, agregar personas, después de haber agregado las personas, quiero avisarle al mutable que la lista de personas es esa, se llama lista. ¿Cómo hacíamos eso? Dentro del método agregar personas, al finalizar, quiero decirle eso. ¿Cómo le digo a ese mutable que la lista es esta? Es lista. Mut-lista. Claro, Valentín. Muy bien. Punto, setValue. Le digo al mutable, mira, la lista, setValue, es lista. Lo que espera el método setValue del mutable es una lista de personas. ¿Cuál es la lista de personas que ya tengo, que ya tiene datos? Lista. Perfecto. Bueno. Entonces, hemos preparado el ViewModel ¿para qué? Para tener un mutable, que va a ser una lista de personas, un método get para poder, desde la vista, poner un observer a esa lista. Tenemos un método que se va a encargar, emulamos ahí, traer los datos de una base de datos. Estamos hardcodeando, nosotros estamos poniendo manualmente, pero tranquilamente estos datos podrían venir a través de un API, de una base de datos, ¿sí? Y una vez que los tenemos, se los seteamos al mutable. ¿Ok? Entonces, fíjense que este método agregar lista, agregar personas, no devuelve la lista de personas, ¿sí? Porque uno puede tentarse a decir, bueno, ¿por qué no desde la activity no creo un objeto ViewModel, llamo al método agregar personas, que me devuelva la lista de personas desde la activity y la muestro? ¿Sí? ¿Está? Podría tentarme a eso. Pero ¿por qué no lo hago de esa manera? ¿Por qué tengo este componente adicional, esta clase adicional ViewModel? ¿Por qué lo tengo? ¿Por capricho? No. ¿Por qué? Lo tengo porque estos datos justamente que voy a mostrar podrían provenir, como dije en un comienzo, de una fuente lejana, podrían provenir de una base de datos, podrían provenir de algún otro lado, o del resultado de un proceso. Entonces, la acción de mostrar los datos va a ser asíncrona, es decir, yo necesito la lista de personas, pero puede suceder que tarde un poquito en traerme la lista, ¿sí? Entonces, el ViewModel va a conocer el estado de mi activity. Entonces, si mi activity está activa, él va a mostrar los datos. Si la activity está desactivada, está en pausa, el ViewModel va a quedar en pausa, ¿sí? Para mostrar los datos en esa activity hasta que la activity vuelva a estar activa. ¿Ok? ¿Sí? Por eso es que necesito del ViewModel cada vez que necesite mostrar algo en una activity.
Ustedes dirán, bueno, pero yo toda esta actividad de agregar personas, lo puedo hacer en Activity directamente. Sí, cuando son pocos datos lo que vas a procesar, o esos datos son de cómputos locales, no tenés drama. Pero la buena práctica es que armes tu proyecto cuando tiene que mostrar datos en una activity, en una vista, es tener un view model preparado para tomar esos datos y un mutable que es el que se va a encargar de avisarle después a la vista, al que le voy a poner desde la vista un observer, para que la vista sepa cuándo están esos datos disponibles, ¿no? En este caso, nosotros tenemos del lado del view model como mutable, ¿sí?, la lista de personas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Desde la activity vamos a ponerle un observador a ese mutable a través del método getLista, y cuando ese mutable tenga los datos, mostrar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es irnos a la activity, y acá el proceso que ya sabemos. Crearnos una variable atributo de tipo viewModel, en el onCreate usar el binding, ya que estamos, el viewBinding, e instanciar el viewModel, ¿sí? Ahí yo no intervengo. Ahí a ver quién le va dando una mano. Ahí le pueden ir dando una mano a Eder. De tipo Main Activity View Model, que en este caso se llama BM-Main Activity. Eder, ahí tenés que crear una variable de tipo viewModel, ¿no? Claro. Y tu viewModel, una variable del tipo viewMod, no, Eder. Vos estás en Main Activity. Entonces tenés que crear una variable que sea del tipo viewModel de este Main Activity, que vos le llamaste BM-Main Activity, que es lo que te dicen acá los chicos. Crear una variable de ese tipo. Es el nombre que quieras. Genial. Pero esa variable recién la vas a inicializar en el onCreate, ¿sí? Y ya que estás, viste que habíamos activado el viewBinding y todo, usalo acá, a ver si lo guían. Yo, ahora palabra que, que no hablo. No es que hacer un Activity Main Binding. Pero están tímidos los chicos, así que voy a consultar los ejercicios anteriores. Te podemos ir dictando si querés. Ahí te estaba diciendo, creo que Alberto. Hace El Activity Main Binding. Abajo de eso, dentro de onCreate. Enter Activity Main Binding. Le puedes poner binding. Este lo tenés que importar, por eso te sale el error. Sí, igual Activity Main Binding punto inflate en vez de bind, creo que dice. Inflate y entre paréntesis get layout inflator. Esa es la primera opción. Bien. Y abajo de eso, set content view. La primera opción. Y entre el paréntesis binding.getRoot. Perfecto. Y falta hacer el viewModel, le pusiste que BM.
Claro, lo que están diciendo es que tenés la línea duplicada o eliminar esa que estás escribiendo porque ya lo escribiste bien abajo. Ah, sí, es el último que hicimos. Claro, claro. Y abajo de eso el nombre de tu variable es BM igual View Model Provider con mayúscula. View Model punto Android View Model. El segundo, bien. Punto Get Instance. Y adentro Get Application. Get Application. Bien. Y afuera de eso, punto Create. Y ahí adentro yo le puse Main Activity View Model, pero creo que le pusiste otro nombre. BM View Model. No sé cómo lo pusiste. Punto class, te falta. Adentro del paréntesis. Bien, Per- vamos. Ya estamos. Bien, bien. Entonces, ya tienen el view binding, tienen el view model. Perfecto. Bueno, ahora, ¿cuál es la idea acá? Y la idea es, cuando se ejecute esta activity, lo que quisiéramos es cargar la lista de personas, ¿ok? Y una vez que esté la lista, mostrarla. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el observer, ¿sí? Crear el objeto observador. Recuerden que los observadores son callback, es decir, son tareas que se van a ejecutar en un segundo plano y van a estar en permanente ejecución. Y van a reaccionar cuando haya un cambio en el objeto que estamos observando, ¿no? Para hacer eso, no Eder, no es necesario. Directamente, después de haber creado el viewModel, después de la línea 21, echo. Ahí le decimos, viewModel, o sea, tu VM, punto, y vamos a usar el método get, ¿sí? Get mutable lista. Ese método get mutable lista nos devuelve un LiData, ¿sí? A ese LiData, a ese objeto LiData le vamos a poner un observador. Entonces ahí sí, es donde hacemos punto observer echo. El método observer espera dos parámetros. Una, la referencia del contexto, sería this, de la activity, coma, y el segundo parámetro es un observer, un objeto de tipo observer. Entonces, new, un objeto de tipo observer que sobrescriba el método onChain. Entonces creamos ahí una clase interna. New observer, con mayúscula, la clase. S, enter, tuki. Te genera automáticamente el código, ¿ves? Entonces, el segundo parámetro es el callback, ¿sí? Es un objeto que implementa, que extiende o implementa observer de tipo lista de personas que te pide que sobrescribas el método onChain. Entonces, este método onChain se va a ejecutar cuando del lado del viewModel ya se haya cargado la lista de personas, ¿sí? Y te va a devolver por acá la lista. ¿Qué tendríamos que hacer con esa lista? Ahora ya nos olvidamos de todo lo primero que hicimos. ¿Qué tendríamos que hacer con esa lista ahora? ¿Qué les parece a ustedes? Mostrarlo. En mostrarla. ¿En dónde queremos mostrarla? En el ListView, ¿cierto? ¿Sí? Bien, exactamente. La queremos mostrar en el ListView. Pero ¿qué pasa? Creamos un adapter, ¿sí? Entonces, Valentín dice, bueno, entonces lo primero que tendríamos que hacer es instanciar el adapter, en donde en el adapter le vamos a decir, che, mirá, la lista de personas que queremos mostrar es esta, ¿sí? Y en dónde la queremos mostrar, ¿ok? Entonces, vamos a crear una instancia de adapter. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la variable? La clase persona adapter. Persona adapter. El nombre que poner un nombre cortito, ponele. PA por persona adapter. Algo cortito porque va a ser largo lo que vamos a escribir. PA. Vale, el nombre que quiera.
cualquier nombre. Igual, y ahí vamos a hacer el new. New. ¿Se acuerdan que el adapter de persona, eso, recibía como parámetro el contexto, tenía que recibir como parámetro la lista de personas, ¿sí? Tenía que recibir como parámetro ¿qué más tenía que recibir? La Tenía que posición. recibir como parámetro la lista de personas y el recurso, perdón, el contexto. El recurso en donde lo voy a mostrar, el contenedor donde lo voy a mostrar, la lista de personas y el inflator, ¿sí? Inflator. Y el inflator. Ahí lo dice. El primer Recurso, parámetro lista es de... vamos por parte. El primer parámetro es el contexto. ¿Cómo le paso el contexto? A ver. Bueno, pongamos this. Puede suceder algo que ya vamos a ver. Sabemos que generalmente cuando estamos en una activity, si podemos this, es el contexto. Bien. Coma. Segundo parámetro. Nos dice, ¿vieron que dice, espera un entero, que es el recurso? ¿Sí? El recurso es el list view. Lo que está esperando ahí es que me digas, que le pases, ¿cuál es tu list view? Que podríamos poner r.id. Nuestro list view está en dónde? Perdón. Nuestro list view, para acceder al list view, ¿dónde lo tenemos al list view? Sí, MyActivity. claro, vamos a tener que poner banding, tu variable. Eco, más fácil. Binding, la variable que vos tenés acá arriba. Punto. Y list view de personas. ¿Dónde lo vas a mostrar? Estás diciendo. List view de personas. ¿Cuál es la lista? List view de personas. Coma. El otro parámetro nos pide que le pasemos la lista de personas. ¿En dónde te quedó la lista de personas? ¿Dónde recibí la lista de personas? Siempre fíjate dentro del contexto donde estás parado. Claro. O siempre empezás a mirar de dónde estás parado para afuera. Entonces de acá, claro, el on-chain es el que va a recibir del viewModel la lista de personas que vos querés mostrar. Ese personas es el array list de personas. Y LB lista personas es el componente list view, ¿sí? En donde pretendes mostrar esa lista de personas. Y eso se lo estás informando al adapter, que es el que se va a encargar de tomar la lista de personas, tomar el list view, y por dentro él se va a encargar de inflar en ese list view cada ítem con los datos de cada persona. El otro necesita el inflator. El último parámetro es el inflator, ¿sí? ¿Cómo paso el inflator? Invocando el método getLayoutInflator. Bien. Bueno, acá el primer inconveniente es el siguiente. El primer parámetro pide el contexto, ¿sí? Fíjate que te dice, mira, cuando vos pones this, te dice, no estás haciendo referencia a un contexto, estás haciendo referencia a este objeto observer. Porque cuando yo hago new observer, ¿sí? Llaves, estoy creando una clase anónima. Entonces, si yo digo this, me estoy refiriendo a un objeto de esta clase. Y yo me quiero referir a la activity cuando digo this. Entonces, cuando estoy parado dentro de una clase interna, ¿cómo puedo decirle es el this, la referencia de esta activity? ¿Cómo lo podíamos hacer? ¿No puedo hacer un get application context ahí? No, ¿no? Sí, puedo hacer un get application context, ¿sí? O puedo hacer un mainActivity.this, ¿sí? Cualquiera de las dos formas debería funcionar. MainActivity, poniendo el nombre de la clase, eso, .this. Entonces, si quiero pasar la referencia del MainActivity. Bien. El segundo no le gusta, claro, no le gusta que se lo pase con el main. ¿Por qué? Entonces, muy sencillo. Hagámoslo, a ver si pasándole porque espera un entero. Entonces, y el entero lo recupero con r.id. Entonces hagamos eso, pasemos ahí como segundo parámetro.
A ver, r.id punto lista de personas. El list view, lista de personas. Lista de personas. Ahí te lo maneja como entero. Ahí está. Si lo hiciera con el binding, a ver si lo hago con el binding. Borrarle, perdóname, Eder. Control Z, ponele. Como teníamos recién, viste que pusimos binding, punto. Cuando vos decís, no le pongas enter, ¿qué devuelve el LB? Ah, un list view. ¿Sí? Bueno, eso, pum, como lo teníamos recién. LB personas, pum, clic. Bien. Pero él necesita ahí no el objeto ListView, necesita el ID con el que lo está representando ese recurso dentro de la carpeta layout. Entonces, a ver, .get debe tener un resource ID. Hay un get ahí. Un punto get resource ID debe tener. O ID. ID solo está. A ver, get ID, si está get ID solo. Get ID. Ahí está. Entonces, porque lo que necesita es un número entero, ¿sí? Entonces, cuando usted pone ahí r.id.lb personas, ¿sí? ¿Se acuerdan que cada componente que ustedes ponen, Android Studio lo indexa, le pone un índice numérico entero, ¿sí? Entonces, cuando yo hago r.id, lo que obtengo es el número que representa a ese componente. Y si quiero obtener lo mismo usando el binding, voy a tener que decirle a ese componente listView, porque esto me devuelve un objeto listView, ¿sí? Con el método getID, el entero. Vamos a ver si ahí nos funciona. Bueno, tenemos eso. Bueno, ahora lo que me falta es lo siguiente. Yo tengo el adapter, nada más. Ahora, en la línea siguiente, separados dentro del on-chains, en la línea siguiente, ahí sí, le vamos a decir binding.listView personas, ¿sí? Punto set adapter, al listView le vamos a setear el adapter. Y el adapter que le vamos a pasar es este, BA, que usted creó acá. Ya instanciamos el adapter y luego al listView le decimos, che, este es tu adapter. Recién acá, ¿sí? Él va a hacer esto. Cuando arme el listView, va a rellenar a cada ítem con la lógica que ustedes le pusieron al persona adapter. ¿Ok? Pero, pregunto, ¿cuándo va a reaccionar este método on-chain? ¿Cuándo debería reaccionar este método on-chain? De acuerdo a lo que estuvimos diciendo. Cuando en el view model cambie la lista de personas. Cuando en el view model Falta cambie la cargar lista de datos ahí. personas. Claro, pero nunca va a cambiar porque nunca llamamos al método ese. Entonces lo que vamos a hacer es después del observer, de haber puesto el observer, después de la línea 32, después de la línea 32, fuera del observer, echo. Ahí le vamos a decir a nuestro view model, pm. Y llamamos al método cargar datos o agregar personas. Agregar personas. ¿Sí? Entonces, cuando esta activity se ejecute, cuando el onCreate de esta activity se ejecute, ¿qué va a suceder? Puntualmente, en la línea 26 se crea el observador de esa lista de personas, ¿sí? Eso queda funcionando, ¿tá? Queda ejecutándose. Es Luego, cuando se constante, ejecute en la línea 33 el agregar personas, que cambie las listas, recién ahí va a reaccionar el onChain, ¿sí? No es que se va a ejecutar esto secuencialmente, que se va a ejecutar esto, y después esto. No. Se instancia el observador, queda, después, secuencialmente, se ejecuta la línea 33 con el agregar personas, y recién cuando haya un cambio en la lista de personas, reacciona el onChain, ¿sí? Si ejecutamos esto, debería funcionar. Ahí nomás, cuando usted
ejecute. No sé, perdón, alguien había hablado. No sé si habían preguntado algo. Ahí largamos. Muy bien. ¿Lo estás ejecutando en un teléfono físico, Eder? Sí, Si vos quisieras que acá te aparezca la pantalla del teléfono, ¿sí? ¿Te acuerdas que tenías que activar la propiedad de Device Mirror, ¿no? sí, ya está, ya está. Ahí Ah, bien. está largándolo en el dispositivo. Dice. ¿Debería aparecer Ah, porque todavía está o ejecutando, tengo que ir perdón. a... Está recién instalando, perdón. Ahí está con él. Solo va a aparecer. Ahí está. Fíjate que no aparece, bueno, en el caso tuyo no aparece la imagen, ¿sí? Porque por allí está, Hay como un espacio por ahí. claro, reacomodala a la imagen y debería aparecer automáticamente. Pero perfecto, ¿sí? Por lo menos los 3 text view aparecen. Miren, algo... Vieron que cuando ustedes quieren mostrar, ya que estamos en el baile, ¿no? Ya se los muestro este pedacito, para que no reniegues, Eder. Cuando ustedes quieren mostrar, armar una vista, ¿sí? Y ustedes dicen, no, pero yo los componentes quiero que me los muestre uno debajo del otro, ¿sí? Y nada más, a lo sumo, algún componente centrado, pero quiero que aparezcan uno debajo del otro. Miren, pueden, cuando arman la vista, utilizar, ¿sí? Como contenedor, en lugar de un constraint layout, pueden usar un linear layout, ¿sí? Ojo, andate al ítem. El que vas a modificar es el ítem, no la lista. Lo que está sucediendo es que cuando muestra cada ítem, no le está mostrando la foto, la imagen, ¿sí? Porque puede suceder que a lo mejor está muy separada la imagen. Entonces, lo podemos arreglar o arrastrando la imagen para arriba o cambiando el contenedor, ¿sí? ¿Vio donde usted tiene acá que es un constraint layout? Sí. Ahí le puedes decir que change, a ver dónde dice cambiar, para que corra la barra. Cambiar Convert View. Vamos a Convert View, ¿Este? abajo. Está bien, no, Convert View, puntos suspensivos, y cambiarlo a un Linear Layout. Linear Layout. Aplicar. Un Linear Layout, por defecto, bueno, ahora se te armó todo el hecatombe, pero no importa. Siempre podemos decirle eso. Una- Para, no te fijas. Un Linear Layout, por defecto, si está como horizontal, va a mostrar los elementos uno al lado del otro, ¿sí? Entonces le podemos cambiar, parado en Linear Layout, las propiedades. No, las propiedades acá a la derecha. ¿No tenés? Pero mira, sí. Si no, andate al modo código, ahí, Eder. ¿Este? Andate a código, más fácil. Al código. Eco. Entonces, ahí el modo código, cambiale, agregale a tu linear layout. Acá me está diciendo cero de orientación horizontal default. Un Vertical. foquito rojo. Cambiale. Claro, cuando uso un linear layout, tiene que tener la propiedad de orientación. Eso está bastante que le agregues. Por eso está dando en rojo. Decirle que las ponga en vertical. Ahí está. Android de orientación vertical. Vertical. Fíjate en modo diseño. Ves que en forma vertical los acomoda uno debajo del otro. Pero no veo el avatar. Bueno, ahora, andate a código, lo vamos a ir arreglando, porque a lo mejor se corrió.
Porque ahora, cuando es un liner, y lo vas a tener que manejar por código. Text view, tenés el avatar, Margin top. ocupa lo necesario. A ver, vuélvete a modo diseño, a ver, lo vamos a, si nos deja arrastrarlo. Vuélvete a diseño. Me deja. Sí, diseño. Tócalo ahí al avatar. Si no, cuando mucho, elimínalo y agrégalo de vuelta. Seteale eco. Entonces, fíjate que a los elementos los pone uno debajo del otro, directamente. ¿Sí? Uno debajo del otro. Eco. Si vos guardás y recompilás, debería habértelo tomado. No lo podés Lo que no separar. hace, No, no, no lo puedo separar. porque para separarlo, vos en las propiedades les tenés que decir a cuánta distancia del componente que tenés anterior. ¿Sí? Es como que Paddy, el layout acomoda los elementos uno debajo del otro. Esos quedaron separados, fíjate, por las propiedades que te agregó. Si vos vas a código, en los text view, andate a código. Fíjate en los text view que te puso, ¿ves? ¿A qué distancia del margen superior están? ¿Ves? Por ejemplo, este está a 40 dp del margen superior, margin top. margin top, ¿sí? Margin top. Entonces, si vos le Todos están a pones a 40. tu image view margin top 60, entonces va a estar más o menos a la misma separación que están un text view de otro, ¿sí? Al image view, al image view, ese dejale así como está. Si no te van a hacer muy abajo. Esos dejalo como están, a los text view. Ojo, que header, andate para arriba. Andate para arriba. Sí. Tenías al primero en 20. Al segundo en 40. Estaba en 40. ¿Estaba así? Sí, estaba en 40. ¿Estaba en 40? Sí, Bueno, de verdad. fíjate en modo diseño, sino a ver cómo te va quedando. Quedó Ahí más está en arriba. 20. Está en 20. Pero Está bien, no importa. si Lo yo lo importante es que no pongo en hayan quedado 40, encimados. Que no hayan quedado encimados. No, ese es el text size. Ese que estás cambiando es el tamaño del texto. ya está. Margin top. Mientras más grande, más separado del margen superior queda, ¿ves? Estaba separado. El otro, ¿qué dice? El segundo text view. El segundo text view El segundo ya text está. view es ese, es También el de está en apellido. 40. Entonces es 40 con respecto al anterior. ¿Sí? Este es con 40 con respecto al del DNI. Este es con 40 con respecto al de apellido. ¿Sí? Entonces a este es 40 con respecto. A ver la separación ahí. Eso. Quedó 40 con respecto al anterior, ¿no? Al text view, al último que muestra el nombre. Apellido, nombre. Fíjate si recompilás ahí, Eder. Me estoy acostumbrando acá que hay muchos de estos. Sí, Me ¿sabés? dice... Esas son advertencias. ¿A qué se refiere? A que si vos mostrás un texto, ¿sí? Una cadena, te dicen, no es buena práctica que la pongas entre comillas a la cadena, ¿sí? Sino que crees un recurso de tipo string con esa cadena. Sí. ¿Y dónde? No recuerdo. A ver, ¿esto? ¿Me está Ahí, diciendo por esto? claro, ahí tiene que aparecer DNI. ¿Sí? Si vos quisieras mostrar un texto, en este caso podés sacarlo el texto. Porque decir, bueno, yo quiero, más vale que aparezca nada.
¿sí? Bueno, lo sacás. No es necesario que esté la propiedad texto. Pero si vos tenés una propiedad texto, lo que te sugiere es que en lugar que pongas de manera literal el texto, en lugar de que pongas de manera literal el texto, te sugiere que crees una propiedad text, ¿sí? Supongamos que ahí querés que aparezca la palabra DNI, Eder. Supongamos que querés que aparezca por defecto en la lista, ahí en esa línea 15, vamos a decir que querés que aparezca la palabra mi DNI, ¿tá? O DNI en mayúscula. Entonces lo que te sugiere es, mira, no hagas eso. ¿Sí? Te dice, no pongas la cadena literal. Andate a Evalué, acá al recurso Evalué, ¿sí? Acá Abrí el recurso string, el XML de string, entonces agregas ahí un nuevo recurso de tipo string, como lo tenés arriba, corchetes acodados string, que se llame DNI, minúscula, ponele, DNI. Esa es la etiqueta, el nombre que le querés poner. Y el valor que le querés poner es DNI en mayúscula. A ver, si yo quiero que aparezca en la vista como DNI en mayúscula, o mi DNI. Bueno, entonces, cuando vayas a la vista, cada vez que quieras que aparezca la cadena mi DNI, decís, ahí es arroba, en lugar de DNI, decís, acá, desde el XML, para acceder a un recurso, es arroba, es comillas, arroba, comillas, arroba, barra, string barra, perdón. Bueno, ahí lo tenés, string barra DNI, ¿sí? Entonces, ese recurso llamado DNI hace referencia a la cadena mi DNI. Entonces, cuando vos estás en modo diseño, fíjate que vas a ver la cadena mi DNI. Es una advertencia, nada más. Eso te sugiere eso. ¿Sí? igual, lo que vi también es que si por ejemplo, el texto, ponemos apellido. Y seguimos la flechita, Claro, ves que te dice que vos lo podés crear al recurso. puedo crear acá. Claro. Y te lo genera automáticamente. ¿Sí? Te lo genera Y lo genera automáticamente. automáticamente. Tal cual. Esto tiene sentido, chicos, si esos textos literales en algún momento ustedes quieren que cambien dinámicamente dependiendo del idioma, por ejemplo. ¿Sí? Si vos quisieras que ahí donde dice nombre aparezca la palabra name en inglés, si la aplicación está en inglés, o aparezca nombre si la estoy ejecutando en español, y quiero que dinámicamente ese recurso cambie, bueno, ahí es donde conviene declararlos como estáticos, como recurso. Pero Probar en verdad, profe, recompilar. eso es solamente, digamos, para el nombre que te muestra al principio, porque si no le Para los asigno la valores, variable. claro, cuando querés mostrar de manera estática un string, una cadena, ¿sí? Del Claro, lado de la... sí, 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 bien, bien, bien. ¿Mm? Después yo lo puedo cambiar por código a eso. Yo por código, ¿vieron así como ustedes le pueden setear el texto, el color o alguna propiedad de algún componente? También puede setearle el string que lo contiene, ¿no? Sí, le pongo set text digamos, al componente y el texto que quiera o la O, variable. o r.id, Claro, bien. r.string.id y el ID. Podría ser. ¿No aparece la imagen? Como no muestra la imagen. No, no parece. Bueno, fíjate de ponerle un tamaño fijo a la imagen, parate en el Image View y ponerle en propiedades, o en código, como vos quieras. El ancho, en lugar de wrap content, ¿dónde estoy? Ahí. El ancho, ponele un tamaño fijo en píxeles. Qué sé yo, ponele 100%, 100 píxeles, 100 px, píxeles de ancho por 100 de alto. A ver, ponele fijo. Ajá. A ver. Para la completa y a ver si ahí.
Este que está tachado que dice autotext. te dice que esa propiedad está en desuso, ¿sí? Habría que ver por cuál cambiarla, ¿sí? O sea, no es que es error, sino que dice una propiedad en desuso. No aparece ahí la imagen, no pasa nada. ¿Se fue como para la derecha la No. imagen? No pasa Tampoco nada. no se ve. Tampoco se ve. No, porque lo que se ve al costado es el scroll. Claro, el screen, el scroll. ¿No la puedo encontrar? Hace una cosa, pará la aplicación completa y volvé a ejecutarla. No hagas el actualizar. Pará la completa. Parala. Pero. Borro esta parte. Guardale Y los cambios. vamos de vuelta. Control S, y a ver ahí. Ah. Sí, qué raro. Control eso y ahí va. Algo le... Puede ser porque no está en el Activity Mind. No. La imagen la tenés vos en el ítem lista. ¿Sí? La imagen Sí. está en el ítem lista. Sí, no tendría nada que ver. Tendría que repetir el mismo icono. ¿Sí? Tendría que repetir el mismo icono en Colocarlo toda la acá. lista. En toda la lista. Hace una cosa, mirá. Y Hace no- una cosa. En Sí. el adapter, ¿sí? Capaz que porque en el adapter no la estamos usando. A ver, fíjate, en el adapter. Ah, quedó muy chiquita. No le está trayendo en el adapter, profe. Está bien, pero debería aparecer siempre con la misma. Pero bueno, de todas maneras, vamos a chequearlo. En el adapter, en el persona adapter, en la línea 40, parate al final de la 40 y agregar image view. A ver. Image view. El nombre que quieras a la variable. El nombre que quieras. Claro, ahí la propiedad esa que dice auto text, dice ahí el compañero, es una propiedad que tiene sentido en un constraint. Está bien. Bueno, ahí itemView.findViewById. FindViewById. No tendría nada que ver esto, pero vamos a propósito setearle nosotros una imagen. R.id. R.id. Y le habíamos puesto punto. Y la foto tuya se llama avatar. Eco. Y mira, punto y comas. Hace una cosa, Eder. Agregate acá tu proyecto, a tu Drawable. Arrastrada a... ¿Tenés algo en Drawable? No. Agregate el avatar. ¿Te acordás los avatars que les pasé la clase pasada? Mándátelo ahí. No lo tengo. Pero si quiere lo hago. Descarga una imagen cualquiera. Creo ya. Descarga una imagen cualquiera, una foto. Busca en Google ahí un avatar. Yo pauso. Un ratito. Eder descargó una imagen, la guardó en la carpeta drawable, siguiendo el nombre de componente, el nombre de recurso, como vimos en las clases anteriores, ¿no? Todo en minúscula, no les permite espacios, no permite que el nombre del recurso empiece con un número. En el caso le puso avatar, no hay ningún inconveniente. Entonces ahora, volvamos a Persona Adapter. Volvamos a Persona Adapter. Y le vamos a decir, en la línea 46, así como después usted le seteó al DNI, el DNI de la persona, el apellido por el apellido de la persona, el nombre por el nombre de la persona, vamos a setearle el avatar, ¿sí? El avatar es un image view, entonces ahí le vamos a poner set exactamente, image resource, pumba, r.drawable, y se llama avatar. Entonces todas las personas van a tener el mismo icono, ¿sí? Ahí estamos explícitamente
seteándole un avatar. Si funciona es porque no toma el avatar por defecto, no le pone el avatar, no le pone un icono por defecto. Y si no muestra, es porque algo pasa con el Image View, no le estamos dando la tecla en el tamaño del componente. A ver ahí. Ahora sí, ahora lo muestro. Ahí está. Entonces, evidentemente, lo que necesitábamos era setearle manualmente una imagen, ¿sí? Setearle manualmente una imagen. Está bien. Ahí está. ¿Se entiende? Todas las personas tienen el mismo avatar. ¿Mm? Otra cosa es lo que quiero mostrarles. O sea, algo que podría haber hecho es, tengo 5 personas, poner 5 drawables acá, 5 avatars diferentes, 5 JPG diferentes, y en el View Model, cuando creo la lista de personas, a cada persona ponerle un avatar diferente, ¿no? Y la persona, el objeto persona, el modelo persona, debería tener, aparte del DNI, apellido y nombre, la foto, por ejemplo, ¿sí? Para que cada persona tenga una foto diferente. Mañana vamos a trabajar con otro componente, si llegamos, que es el Recycler View, en donde les pretendo mostrar cómo llenar en un Image View con imágenes, pero que las imágenes o las fotos que vamos a poner no estén locales, sino que sean accedidas, ¿sí? Estén en un servidor, ¿ok? Les voy a pasar la URL en donde están cada una de las imágenes, ¿sí? Entonces, sería importante que prueben esto que estuvimos haciendo. Hasta aquí. Chicos, algo que me re olvidé y es muy importante, también hay que corregirlo, Eder, es en el adapter, ¿sí? Vamos a sobreescribir el método getCount, que devuelva la cantidad de elementos que hay en la lista, ¿sí? ¿Estamos? Quizás funcione lo mismo, pero es importante tener ese método. Eso. Vamos a override y vamos a sobreescribir el método getCount, para obtener la cantidad de elementos. GetCount. Fíjense que el getCount retorna, lo que va a retornar es de tu lista de personas, ¿sí? De tu array list, que se llama lista. Le vamos a borrar, que quede, borrarle el super punto. Tiene que retornar el tamaño de la lista, ¿sí? Entonces, ¿tu lista cómo se llama? Lista, Lista. punto, exactamente. Es lo único que tiene que hacer el método getCount, ¿sí? ¿Estamos? Eso es importante que lo tengan. Es importantísimo que lo tengan. El único cambio que hicimos acá, digamos, distinto, bueno, es esto, pero Eder tampoco lo tenía y lo mismo le funcionó, pero les remarco que es importante que tengan el getCount. El único cambio que hicimos acá en el de Luna fue en el constructor, en el método, perdón, en la llamada al método del padre del getView, no, en el constructor fue el cambio que hicimos. En el constructor del adapter, ¿sí? Usamos la llamada super pasando no solamente el contexto y el recurso, sino que también la lista de personas. Fíjate ahí, Luna, por favor. Ahora sí. Ahora sí Bien. funciona. Entonces, sí necesitamos, Qué lindo. cuando usamos este constructor, sí necesitamos pasarle al padre no solamente el contexto y el recurso, sino que también la lista, ¿sí? Que queremos recrear. ¿Ok? Ahí está. Perfecto, gracias, profe. Una palabra que me